Vale. Buenos días, Estefanía. Muchas gracias por tu introducción. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que nos estáis acompañando hoy en este seminario web eh, sobre instrumentación para evaluación de la estabilidad, que espero que sea de vuestro interés. El contenido que os hemos preparado es el que sigue. Vamos a empezar viendo el concepto y la importancia de la estabilidad en dispersiones. Luego veremos tamaño de partícula y distribución. Hablaremos de la barrera de estabilización que nos puede permitir modular el potencial Z de nuestra dispersión. Seguiremos hablando de algunas propiedades reológicas y vamos a terminar con un equipo para evaluación general de la estabilidad, que es el Turbiscan. Dejo aquí la palabra a mi compañera Olga Vilanova para que nos sitúe en el primer punto, el concepto e importancia de la estabilidad en dispersiones líquidas. Muchas gracias, Francisco. Vamos a empezar repasando los conceptos básicos, así como la definición de estabilidad y por qué es algo importante en nuestras formulaciones o productos finales. Empezamos con la definición de dispersión. Una dispersión no es más que un sistema heterogéneo que consta de dos fases inmiscibles, la fase continua y la dispersa. En función de su naturaleza tendremos los siguientes casos. Emulsiones cuando ambas fases son líquidos, como por ejemplo el caso de una mayonesa. Suspensiones cuando las fases son una sólida y otra líquida, como puede ser una mezcla de pintura donde tenemos un pigmento sólido y un aglomerante líquido. Y espumas cuando estamos ante una fase de tipo gas y otra líquida, como podría ser una mousse. En el caso de este seminario, las espumas no las vamos a considerar. Ahora bien, ¿cómo se define la estabilidad? En condiciones ideales tenemos nuestra formulación y lo que esperamos es que permanezca inalterable durante el mayor tiempo posible, opuestos a desear de forma infinita. Sin embargo, hasta un diamante va a evolucionar hacia grafito si le damos el tiempo suficiente. Así que toca ser realistas. Nuestro sistema va a evolucionar y nuestros mejores deseos no van a ser la solución eficaz para dicho problema. Por este motivo, la definición de estabilidad será una función de los criterios de calidad que decidamos establecer. La idea final es conseguir una formulación estable en un tiempo determinado y que sea admisible para nuestra aplicación. ¿Pero por qué estamos perdiendo la estabilidad? Esta estabilidad puede perderse por mecanismos de diversa naturaleza. En esta presentación vamos a exponer algunos de los mecanismos más comunes, pero no debemos tomar ninguno como absolutos, ya que la dependencia de uno u otro es función de la naturaleza de nuestra dispersión, por lo que generalizar sería un error. En primer lugar, debemos mencionar cómo el tamaño y la densidad de las partículas pueden provocar su separación. La probabilidad de sedimentación es algo que podemos calcular con la siguiente fórmula. Siendo directamente proporcional al tamaño de la partícula y a la diferencia de densidades e inversamente proporcional a la temperatura. En la figura vemos cómo las partículas de una dispersión pueden comenzar a flocular entre ellas para posteriormente coalescer y terminar produciendo la separación de las distintas fases. En segundo lugar, debemos tener en cuenta los choques y las interacciones entre las partículas. Como hemos dicho, a lo largo del tiempo puede producirse la unión entre las partículas y el aumento de tamaño. Esto se debe al equilibrio entre las fuerzas atractivas y repulsivas que se dan en la dispersión. En una dispersión coloidal se dará lo que llamamos movimiento browniano. El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido. Es el resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido. La dirección de la fuerza de bombardeo atómico está cambiando constantemente y en cada momento la partícula es golpeada más en un lado que en otro, lo que lleva a la naturaleza aleatoria del movimiento. La ecuación muestra el coeficiente de difusión de una partícula, siendo en este caso la temperatura una variable que influye de forma directamente proporcional, mientras que la viscosidad y la masa lo hacen de forma inversamente proporcional.
La distancia que hay entre nuestra partícula se mantendrá estable siempre que la energía cinética de las partículas sea menor que la energía necesaria para superar la distancia entre ellas, como podemos ver en la gráfica. En el momento en el que la energía cinética de esas partículas es capaz de superar la energía barrera, las partículas van a comenzar a atraerse entre sí, produciendo fenómenos de floculación y coalescencia, y finalmente se tenderá a la separación de las dos fases. Podemos concluir que en las dispersiones la termodinámica juega siempre en nuestra contra. La tendencia natural va a ser a separarse. Así que nuestra estrategia debe ser hacer que la cinética juegue a nuestro favor. Debemos conseguir una formulación que tarde el mayor tiempo posible en desestabilizarse o un tiempo que se considere aceptable para nuestra aplicación. Para ello es necesario conocer las propiedades de nuestra dispersión, su tamaño, su distribución de tamaño, el potencial Z, las propiedades electrostáticas y las reológicas. Ahora paso la palabra a mi compañero Francisco para que nos amplíe la información al respecto de estas estrategias. Muchas gracias, Olga. Vamos entonces a iniciar una parte en la que vamos a ver de qué forma podemos evaluar diferentes parámetros que van a afectar a nuestra dispersión, suspensión o emulsión, ¿vale? Empezando por uno muy típico y obvio que a todos tenemos siempre en la cabeza, que es el tamaño de partícula. Cuando hablamos de tamaño de partícula, especialmente de partículas muy pequeñas, definir el tamaño como tal es difícil, puesto que no podemos definir con exactitud su forma. Por eso, siempre utilizamos el concepto de tamaño esférico equivalente, por el cual se determina cualquier propiedad de la partícula, obviamente que esté relacionada con su tamaño, pues como su volumen, su área, la velocidad a la que se difunde, y por supuesto pues va a ser esa que pueda medir la técnica analítica que tengamos a nuestra disposición en el laboratorio. Una vez que hemos medido esa propiedad a la que nuestra técnica nos permite, obtenemos un diámetro de la esfera cuyo valor es el mismo para la propiedad medida. Por ejemplo, si somos capaces de medir el movimiento browniano, vamos a obtener la esfera con el mismo coeficiente de difusión que mi partícula. Si somos capaces de medir el volumen de la partícula, vamos a obtener como tamaño el tamaño de la esfera que tenga el mismo volumen que esa partícula. Sin embargo, si usamos técnicas de imagen y obtenemos la proyección bidimensional de la partícula, lo que vamos a hacer es calcular su área de esa proyección, circularizar, es decir, obtener el círculo con el mismo área, y el tamaño de la partícula que obtendremos será la esfera que tenga el mismo radio que el círculo que acabamos de obtener. Respecto a la instrumentación que ofrecemos desde eSmart para el control de tamaño de partículas, pues, es amplia y cubre un rango de tamaños de hasta 8 órdenes de magnitud, desde algunos angstroms hasta varios centímetros. Voy a presentar los equipos que están pensados para determinación de tamaño en dispersiones líquidas. Así, por ejemplo, dos de los más destacados son el Z-Sizer, que utiliza la técnica de DLS o Dynamic Light Scattering para un rango submicrométrico a nanométrico, o el Master Sizer, que utiliza difracción láser para la determinación de la distribución de tamaño de partícula, típicamente en el rango micrométrico. En un rango también microscópico se sitúa la técnica de análisis de imagen que lleva el equipo Morphology, especializada no solo en tamaño y conteo de partículas, sino en forma, en líquidos y en polvos secos. El NanoSight nos lleva de vuelta al mundo nanoscópico con tecnología NTA. Todos estos equipos son de Malvern Panalytical y les acompaña un último equipo de laboratorio, que es el equipo Sentinel Pro de Vision Analytical, que es otro analizador de tamaño y forma en flujo para dispersiones líquidas, que tiene, como veis, varias especificaciones según las necesidades y la aplicación a la que vayan dirigidas.
Pasando ya a las técnicas de determinación de tamaño en línea o en proceso, es decir, equipos que nos permiten monitorizar el tamaño de partículas inline u online, según la técnica, incluso algunos para trabajo at-line, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, existe un equipo DLS o un Z-Sizer específico para esta configuración en línea, una sonda que se llama Parsum y que utiliza una técnica denominada velocimetría de filtro espacial, que también se coloca inline en el proceso. Un equipo de difracción láser, el Insitec, con el mismo principio de medida que tiene el Master Sizer que veíamos anteriormente. Todos estos de Malvern Analytical. Y de la mano de SOPART, unos equipos ópticos muy interesantes que no solo dan tamaño inline y online, sino que además nos van a dar forma e imagen, pudiendo caracterizar distribución por colores, que suele dar una buena idea de composición en mezclas. No voy a entrar a explicar cada uno de estos equipos porque no habría tiempo y seguramente haremos seminarios sobre cada una de estas tecnologías más adelante. Y bueno, pues todos nos queremos ir de puente ya, si podemos. Solamente voy a reseñar un par de tecnologías un poco más complejas, más amplias, con un espectro de utilización más general, que son la microscopía óptica, bien de transmisión o de barrido, de suelo o de sobremesa, ¿vale? Con todo lo que conlleva de capacidad de análisis. Y por otro lado, el sistema de fraccionamiento por flujo de campo, el Field Flow Fractionation, que nos permite separación física de partículas por tamaño previa a su caracterización instrumental. Nos da una capacidad de medida de fracciones separadas, bien diferenciadas, que no tenemos en las técnicas en batch. También posiblemente dediquemos seminarios específicos para hablar de estas técnicas y las configuraciones disponibles. Vale, pues ya sabemos que tenemos multitud de técnicas para monitorizar y controlar el tamaño de partículas en nuestras dispersiones. Pero, como nos explicaba Olga antes, a partir de la fórmula que nos da esta probabilidad de que una partícula sedimente, vemos que una estrategia para mantener algo en suspensión es que su tamaño sea pequeño, de forma que la propia difusión acaba contrarrestando el efecto gravitacional por el que la partícula sedimenta. Seguro que si preguntara, me podríais decir muchos tipos de aparatos destinados a disminuir el tamaño de partículas. Por ejemplo, molinos, tanto de cuchillas, de bolas, de Venturi, homogenizadores como tipo rotor stator, ¿vale? Pero yo voy a hablar de otros dispositivos, puesto que estos son ampliamente conocidos, como los microfluidizadores de alta eficacia. Estos equipos de procesado de muestras o de productos tratan de hacer pasar la dispersión, siempre una dispersión líquida, a través de una cámara microfluídica a alta presión. ¿Y cómo de alta es esa presión? Pues del orden de entre 500 y 30.000 psi, que serían unos 34 a 2068 bares para los amantes del sistema internacional. Para conseguir esto, una bomba realiza empujes a presión constante, forzando al líquido a pasar por una cámara de interacción, que es la que contiene los canales microfluídicos. Estas cámaras, que tienen diferentes geometrías, aunque siempre en el rango micrométrico, junto a esta altísima presión que generamos, somete a la dispersión a un esfuerzo de cizalla descomunal. Además, esta arquitectura de canales nos va a permitir que esta tecnología sea perfectamente escalable, simplemente añadiendo más canales iguales a las cámaras. De forma que vayamos desde equipos de laboratorio con los que podemos optimizar una formulación con pocos mililitros a la hora, hasta grandes equipos de planta piloto o de producción. Por poner algún ejemplo, aquí tenéis algunas micrografías de los antes y después
de alguna dispersión líquida que ha sido tratada con un microfluidizador. Citar además, por poner el lazo a esta parte, que esta tecnología también se emplea pues, con los mismos principios para microencapsular, parálisis de células, para extracción de principios activos, etcétera. Pues, todo lo que se os ocurra que puede funcionar con un aporte de energía tan descomunal como el que da este tipo de equipos, pues se podría utilizar. Siguiendo con estas estrategias que podemos seguir para mejorar la estabilidad en nuestras suspensiones y después de haber visto cómo podemos bajar el tamaño y cómo medirlo, vamos a retomar lo que hablábamos sobre la barrera de estabilización. En este caso vamos a hablar de la electrostática. No vamos a entrar en otras barreras como las de tipo esférico, porque están mucho más relacionadas con química superficial, etcétera, ¿vale? Con reacciones químicas. Y vamos a hablar de las electrostáticas en sí, que son más sencillas. Ya hemos hablado hace un rato, Olga lo hizo al principio, yo también la he citado antes, del tamaño como factor para evitar la sedimentación. Y nos mostraba esta ecuación. En ella se establece la relación entre el factor gravitacional y la difusión, de forma que cuanto mayor sea el factor gravitacional, más probable es que una partícula sedimente. Así pues, bajando el tamaño, podemos mantener más tiempo la dispersión en equilibrio. Sin embargo, también nos enseñaba Olga esta otra ecuación, en la que el tamaño influye en que la partícula tenga mayor difusión, y nos contaba cómo precisamente esa mayor difusión, esa mayor velocidad, hacía más probables los choques entre partículas y su aglomeración, lo que acabaría llevando a un aumento de tamaño y al desastre de la estabilidad. También nos contaba Olga que en su caso la energía cinética debida al movimiento browniano, a esta difusión, tenía que superar esta barrera energética que se muestra en la figura, establecida como la suma de las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas. Si este pico de energía, esta barrera energética es suficientemente alto, las partículas no podrán acercarse por mucha difusión que tengan, por mucho movimiento browniano que tengan. Por tanto, la idea es aumentar tanto como sea necesario esta parte repulsiva de esta ecuación. Y aquí es donde entra en juego esta barrera electrostática a la que nos referíamos. Una barrera de estabilización electrostática debida a las condiciones eléctricas de la superficie de la partícula y del dispersante. La idea general es conseguir que la repulsión entre cargas sea suficientemente alta para evitar que las partículas puedan aproximarse tanto como para interaccionar por Van der Waals. Entre las ventajas de este tipo de barrera pues están que es reversible, ya que no hay que pegar nada a la partícula de forma covalente ni nada. Basta con cambiar cosas sencillas como modificación de pH, concentración de iones, y además es fácil de medir y de evaluar gracias al parámetro que ya habíamos citado, el parámetro potencial Z. Este potencial Z, que está basado en la teoría del LVO, por las siglas de los investigadores que la propusieron, nos va a permitir medir la carga electrostática y con ello la fuerza de repulsión en una dispersión. A mayor valor, podemos inferir que tendremos mayor estabilidad, como ya hemos visto anteriormente por el aumento de estas fuerzas repulsivas. Además, es un parámetro que va a depender no solo de la química superficial relacionada con grupos de superficie, capacidad de absorción de iones, protonaciones o desprotonaciones, sino que también depende del ambiente electroquímico del dispersante. De forma que diferentes ambientes electroquímicos darán diferentes potenciales Z. De forma un poco arbitraria y basada en el puro empirismo, se establece un valor de 30 milivoltios, da igual si son positivos o negativos, como suficiente para mantener electrostáticamente separadas a unas partículas de otras. Para entender bien qué es el parámetro potencial Z, veamos qué ocurre a una partícula con carga superficial negativa suspendida en un medio determinado.
Esta carga que tiene, hemos dicho que es una carga negativa, va a entregar un cierto potencial eléctrico al medio alrededor de la partícula, que además cae exponencialmente al alejarnos de su superficie. Por este potencial va a surgir o va a estructurarse una capa de iones de signo opuesto fuertemente atraídos por la superficie que se denomina capa de Stern. Esta, junto con la capa difusa, que está de forma más exterior, constituye la doble capa eléctrica que se definía en la teoría de LVO que comentábamos antes. Pues bien, entre ambas capas se establece lo que llamamos el plano de deslizamiento, que se llama así porque cuando la partícula se mueve, por ejemplo, por difusión o por movimiento browniano, lo hace junto con todas estas cargas de la capa de Stern que están desde el plano hacia adentro. ¿Vale? O sea que la partícula se desliza, digamos, a través de este plano. Pues bien, al potencial eléctrico en este plano es a lo que llamamos potencial Z. Como vemos, no es la carga de la partícula lo que mide el potencial Z, pero sí sabemos que es directamente proporcional a ella e íntimamente relacionado con ella, junto con el estado electroquímico del medio. Pero aunque no podemos medir la carga propia de la partícula, sí que tenemos este parámetro potencial Z que es íntimamente relacionado y directamente proporcional a esa carga. Por supuesto, lo hemos repetido, hay que señalar que este potencial se va a ver muy afectado por factores como cambios de pH, fuerza iónica, y no solo por la cantidad de sales, sino también por la naturaleza de los iones que estén en el medio, o por la adición de aditivos como coagulantes que van a neutralizar la carga de la partícula, tensoactivos, etc. Y es fundamental tener en cuenta que el potencial Z es altamente dependiente del medio, de forma que incluso a un mismo pH podemos obtener diferentes potenciales y para alcanzar ese pH hemos tenido que introducir más o menos concentración de iones o qué tipo de ácido hemos usado. Eso nos va a cambiar el potencial. Podemos estar diciendo que a pH 3 tengo tal potencial y si lo vuelvo a ajustar cambiando las concentraciones de los ácidos que estoy usando, puede ser que me cambie el potencial obtenido. ¿Cómo se mide este potencial? Bueno, pues con el equipo Z-Sizer que ya habíamos comentado para el caso de medida de tamaño por DLS, que también incluye la técnica Electrophoretic Light Scattering, que consiste en introducir la muestra en una celda dotada de electrodos. En este caso, la que se ve en la figura es una celda capilar desechable, aunque hay otro tipo de celdas disponibles, ¿vale? Lo que hacemos es establecer un potencial eléctrico en los electrodos y las partículas, que como hemos visto están cargadas, comienzan a moverse hacia el electrodo de carga opuesta. Para evitar que todas las partículas acaben pegadas en el electrodo, lo que se hace es invertir la polaridad de forma alternativa para que las partículas se queden moviéndose de un lado para otro. Tenemos las partículas danzando de un sitio a otro respondiendo a estos cambios en la polaridad que introducimos en los electrodos. Pues bien, si iluminamos estas partículas con un láser, las partículas, comienzan a dispersar luz. ¿Qué ocurre? Pues que como están en movimiento, esta luz dispersada sufre de efecto Doppler. Es decir, su frecuencia ha cambiado con respecto a la del láser. Como esa variación de frecuencia debida a Doppler es proporcional a la velocidad que llevan las partículas y la velocidad es proporcional al potencial Z a través de la ecuación de Henry, pues calculando la diferencia de frecuencia debida al Doppler obtenemos fácilmente el potencial Z, ¿vale? Esta es la forma que tiene este equipo de medirlo. De esta forma, pues podemos determinar fácilmente el potencial Z de nuestras formulaciones, lo que nos va a ayudar a estabilizar o al menos a entender por qué se desestabilizan nuestras formulaciones o nuestros ensayos.
Un ejemplo claro sería una valoración de pH, ¿no? En el que podemos medir el potencial que tendría una dispersión en toda la escala de pH, siempre teniendo en cuenta que las concentraciones de los ácidos y las bases que usemos van a alterar los valores puntuales de cada pH. Lo que no va a cambiar, al menos en la mayoría de los casos, es el punto isoeléctrico. Es decir, el punto de carga cero, el punto en el que las cargas superficiales se van a neutralizar. Así, pues con un estudio de este tipo, podemos evaluar la capacidad de un sistema de ser estable gracias a la barrera electrostática o en qué niveles no nos podemos permitir tener la suspensión porque se va a desestabilizar, ¿vale? Con un parámetro como el pH. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de que podemos bajar el tamaño para que las dispersiones no precipiten y le colocamos una barrera electrostática para que no floculen bien o no tengan coalescencia. Pero ¿qué pasa si no podemos bajar el tamaño y precipitan a pesar de esta barrera? Es decir, que conseguimos un potencial Z suficientemente elevado, pero siguen precipitando porque son grandes, pues nos quedan las propiedades reológicas. Y la primera de estas propiedades reológicas es la más básica, la viscosidad. La podemos estudiar con la ecuación de Stokes. En ella se establece que la velocidad de sedimentación depende del tamaño, de la densidad y de la viscosidad de forma inversa. Si nos basamos en esta ecuación, podemos establecer hasta 3 estrategias para estabilizar nuestra dispersión. La primera, pues, cambiar la densidad del medio para igualarla a la densidad de la partícula y de esa forma no ocurra la separación. Bajar el tamaño, cosa que ya hemos visto ampliamente. Eso sí, no olvidéis luego establecer una barrera electrostática para evitar que se aglomeren. Y la tercera es aumentar la viscosidad. Más viscosidad nos da menos velocidad, lo que nos permite calcular de forma directa con esta ecuación qué viscosidad debería tener mi fase continua para frenar las partículas. Es decir, ¿qué velocidad de sedimentación puedo tolerar? Pues puedo tolerar que esto precipite 5 centímetros en un año. Muy bien. Pues podemos calcular y formular para tener la viscosidad necesaria. La medida con viscosímetros pues es muy fácil y ofrece soluciones muy directas. La dificultad es que son poco sensibles a esfuerzos bajos. Pero es una solución muy directa, pues contar con un viscosímetro para hacer estos cálculos. Precisamente para mejorar las medidas, podríamos contar con un reómetro que permite hacer medidas a niveles de esfuerzo o de shear rates mucho más próximos al reposo, que es donde además podemos estudiar algunos comportamientos de las muestras, como la viscosidad en reposo o el que se llama en inglés el zero shear viscosity, o el esfuerzo de fluencia, que es conocido también como el yield stress. Si imaginamos cómo evoluciona la viscosidad de un material con el esfuerzo al que es sometido, podemos tener dos tipos de gráfica. Una muestra un valor de viscosidad constante a niveles próximos al reposo, es decir, a niveles en los que el esfuerzo ejercido es mínimo, comparable por ejemplo al de una partícula intentando sedimentar dentro, y a esto lo llamamos viscosidad en reposo. Y es típico de materiales líquidos que se comportan como un líquido. Por otro lado, también podemos tener un crecimiento casi asintótico, y digo casi, que indicaría que tenemos un esfuerzo de fluencia y que es típico de materiales que en reposo se comportan como si fueran sólidos. Podemos manejar estas propiedades si nuestra dispersión presentara una viscosidad en reposo, es decir, es reológicamente líquida. Podemos, por ejemplo, añadir espesantes como alginatos, materiales celulósicos, bentonitas, laponitas, las gomas como la xantana, algunos tensoactivos y algunos polímeros que nos van a subir este valor de viscosidad en reposo. También podemos aumentar el potencial Z, que ya habíamos visto anteriormente para otras cosas, pero es que no solo nos va a mejorar la
fuerza repulsiva entre esas partículas, sino que esa fuerza repulsiva nos va a crear una cierta estructura, que aunque es débil, es una estructura, y que va a hacer que la viscosidad general de la dispersión aumente, estabilizándola como ya habíamos visto. Y por otro lado, si ya conseguimos tener una estructura más fuerte o más rígida en el seno de la dispersión, vamos a conseguir tener un esfuerzo de fluencia en ella. Es decir, un esfuerzo que hay que alcanzar para que la estructura se rompa y comience a fluir, ¿vale? De forma que permita que las partículas se alimenten. Y no es un esfuerzo que una partícula en reposo pueda alcanzar normalmente. ¿Cómo conseguimos esto? Pues podemos elevar el empaquetamiento de la fase dispersa, haciendo que sea más concentrada, por ejemplo. Añadir polímeros asociativos que forman una serie de redes a través de toda la fase continua que nos van a estabilizar a las partículas. Conseguir que las dispersiones floculen con flóculos en forma de red. Esto es una estrategia usada, por ejemplo, en Pharma, cuando es difícil estabilizar la dispersión, y lo que hacemos es forzar que se formen flóculos débiles que sean fácilmente redispersables. Y ponemos en el bote agitar antes de usar y lo tenemos. De acuerdo que estos flóculos se mantienen estables y somos capaces de redispersarlos de forma sencilla. Y hay otras muchas estrategias que también se pueden seguir. No solo conseguimos que la dispersión acabe siendo un sólido en reposo, sino que con esta estrategia vamos a conseguir que la viscosidad siga siendo alta incluso con esfuerzos altos. Y por tanto, la estabilidad general de mi dispersión siga siendo alta. Y bueno, hasta aquí hemos visto qué es la estabilidad, cómo podemos perderla y qué hacer para mantenerla en nuestras dispersiones líquidas. Nos faltaría una herramienta capaz de permitirnos evaluar la estabilidad real, que sume todos estos factores que hemos ido optimizando uno a uno y que nos responda a la pregunta de ¿y esto que hemos hecho ha salido bien? Así que le devuelvo la palabra a Olga Vilanova, que nos lo va a contar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Francisco. Como bien nos ha explicado Francisco, hay distintas estrategias para estudiar la estabilidad de nuestras dispersiones. Hemos visto la importancia que tiene el potencial Z para dispersiones coloidales a concentraciones bajas, el tamaño y los estudios reológicos, y debemos tener en cuenta que en el caso de la evolución de un sistema estas propiedades no son únicas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que podemos tener un valor de potencial Z muy bueno, pero que el tamaño de las partículas sea enorme, así que precipitarán pese a ese gran valor de potencial Z, o el efecto contrario, un potencial Z no tan bueno, sin embargo, tener un dispersante con una viscosidad suficiente para que esas partículas no precipiten. Por este motivo, es necesario llevar una evaluación final y general de nuestro producto, una vez terminado, sin diluciones, sin pretratamientos que afecten a su formulación. ¿Con qué herramientas contamos para la evaluación de esa estabilidad real? En este caso, contamos con la técnica de dispersión múltiple de luz o Multiple Light Scattering del equipo Turbiascan de Formulaction. Esta técnica nos permite medir la estabilidad real en tiempo real, sin necesidad de tener que diluir la muestra independientemente de su concentración y sin interferir de modo alguno en su evolución natural. ¿Cómo funciona la dispersión múltiple de luz? Tenemos una fuente de radiación infrarroja. Este láser atravesará nuestra muestra y la información obtenida de la interacción entre el láser y la muestra se recogerá en un detector de transmisión y en uno de retrodispersión. La penetración fotónica del haz en nuestra muestra es una función del tamaño de la partícula y de la concentración de dichas partículas. Así, los sucesivos escaneos del láser sobre nuestra muestra nos aportarán información de la evolución de dicha muestra a lo largo del tiempo, y un único escaneo lo hará del tamaño de las partículas. En este vídeo podemos ver el efecto de la concentración en la señal de ambos detectores. En primer lugar, vemos cómo al ir aumentando la concentración de las partículas en nuestra dispersión, la señal de transmisión va disminuyendo.
Mientras que cuando ya cambiamos al detector de retrodispersados, a medida que aumenta la concentración de las partículas, esta señal irá incrementando. ¿Qué ocurre con el tamaño de la partícula? En este caso, vamos a ver su efecto en el detector de retrodispersados. A medida que va aumentando el tamaño de nuestras partículas, va aumentando la señal de retrodispersados, hasta que llegamos a un valor de 0,6 micrómetros. Dicho valor produce un punto de inflexión. El aumento de tamaño de las partículas, generado por la floculación que se produce entre ellas, hace que la señal de retrodispersión disminuya según se va aumentando el tamaño a partir de 0,6 micrómetros. Así que en ese caso veremos una disminución de la señal de retrodispersión. ¿Qué información nos aporta el equipo? El Turbiescan nos aporta la identificación de forma rápida y con un alto nivel de sensibilidad de los distintos mecanismos de desestabilización que se pueden producir, como una sedimentación, un creaming, por ejemplo. Además, su control de la temperatura nos va a permitir el estudio de la muestra a temperaturas específicas, o bien de almacenaje o aumentándola para acelerar los procesos de inestabilización y así poder hacer controles de calidad y predicción de resultados. ¿Cómo funciona? Bueno, una vez nuestra muestra se encuentra en el Turbiescan, este va a realizar una serie de escaneos en toda la altura del vial, con una resolución de 40 micrómetros. Su software va a representar la señal obtenida para los dos detectores. La altura del vial va a estar colocada en el eje de las X y la intensidad de los distintos detectores, el de transmisión y el de retrodispersados, en el eje de la Y. Por defecto va a establecer el primer escáner como a tiempo cero. Eso no quiere decir que si nosotros consideramos que el tiempo inicial debe ser un escaneo que ya lleve un tiempo, se puede establecer sin ningún tipo de problema. Ahora me gustaría enseñaros el aspecto de los datos que obtenemos para las situaciones más comunes. Empezamos por la migración de las partículas. La gráfica superior nos muestra un ejemplo de sedimentación. Aquí la migración de las partículas se produce de la parte alta hacia la parte baja del vial. Siempre se establece la misma escala de color. El azul van a ser los escaneos iniciales, mientras que el rojo van a ser los escaneos finales. Lo que estamos viendo en esta gráfica es cómo la señal de retrodispersados en la zona baja del vial aumenta debido a la sedimentación de las partículas y cómo va disminuyendo en la zona alta produciendo una clarificación debido a esa misma migración. La segunda gráfica muestra el proceso contrario, una flotación o creaming. En este caso, lo que vemos es que en la zona baja del vial se está produciendo una disminución de la señal de retrodispersados, lo que implica que esas partículas están desapareciendo de ahí, ya que están migrando a la zona alta del vial, donde vemos el aumento de la señal de retrodispersados. Además de poder determinar los fenómenos de desestabilización, podremos calcular la anchura de capa, la cinética de sedimentación y la concentración de partículas en las diferentes capas. En este caso vemos cómo la muestra tiene una mayor anchura de capa frente al tiempo, de unos 4 milímetros, frente al milímetro de la muestra B, lo cual se traduce en una mayor tasa de sedimentación y esto a su vez en una mayor concentración de partículas en dicha capa de sedimentación. Otro de los fenómenos que podemos observar es el aumento de tamaño. Nunca vamos a ver una disminución de tamaño porque eso implicaría que estamos en un proceso de disolución, entonces no tendríamos una dispersión. Como hemos comentado anteriormente, el aumento de tamaño se puede reflejar en el equipo tanto con una disminución como con un aumento de la señal de retrodispersados. Es función, como hemos dicho y como se ve en la gráfica inferior, del rango de tamaño en el cual se mueven nuestras partículas.
En el caso de la animación, lo que vemos es que cuando se produce la floculación de las partículas y por tanto el consiguiente aumento de tamaño, la señal de retrodispersados está disminuyendo. Esto nos indica que esas partículas están en un rango de tamaño superior a 0,6 micrómetros. En estos ejemplos de muestras reales, vemos cómo independientemente del incremento o la disminución de la señal de retrodispersados, se está produciendo un cambio en el tamaño de la partícula, que se refleja en una modificación global de la señal. La muestra superior tiene partículas que están aumentando su tamaño, y al aumentar la señal de retrodispersados nos está indicando que ese aumento de tamaño implica partículas con un tamaño inferior a 0,6 micras. Mientras que la gráfica inferior, al disminuir esa señal de retrodispersados, lo que nos indica es que ese aumento de tamaño tiene partículas en un rango superior a los 0,6 micras. Una ventaja añadida que tiene el TurbiScan es que nos permite monitorizar los cambios de tamaño sin necesidad de diluir nuestra muestra, y si conocemos las propiedades ópticas de nuestra fase dispersa y continua, así como la concentración de cada una de ellas, podremos calcular el diámetro medio de dichas partículas. Esta no es su aplicación principal, pero es un extra a tener en cuenta, ya que si nos encontramos con una distribución monomodal, los valores obtenidos por esta técnica son muy similares a los obtenidos en un equipo de DLS. No debemos olvidar que si nuestro interés principal es el tamaño, como bien nos ha explicado Francisco, las técnicas más adecuadas para ello son el DLS y la difracción láser en función de nuestro rango de tamaño. Ahora bien, estos efectos en una muestra real no los vamos a encontrar de forma aislada. Lo más común será ver de forma simultánea tanto efectos de tamaño como efectos de migración. Este ejemplo está ilustrando cómo en una primera etapa las partículas floculan entre ellas aumentando su tamaño y posteriormente se produce la clarificación en la parte baja del vial y la migración de dichas partículas a la zona superior, dando lugar a un fenómeno de flotación o creaming. El estudio de la cinética de estos procesos de forma individual es otro de los datos de interés que nos puede aportar el TurbiScan. Por último, me gustaría mencionar lo que a nivel personal considero una de las mayores ventajas. Como hemos visto, el instrumento es capaz de detectar inestabilidades en estados muy tempranos, unas 200 veces más rápido si lo comparamos con un test visual, pero además permite cuantificar los productos analizados y sus alteraciones empleando un parámetro denominado TurbiScan Stability Index, o TSI. Este parámetro es propio del equipo y aporta una gran ventaja para el control de calidad de nuestras formulaciones. Se calcula mediante la ecuación que podéis ver y este número es único para cada muestra y caracteriza la estabilidad global de dicha muestra. ¿Vale? A su vez nos va a permitir realizar comparaciones entre formulaciones similares y llevar un histórico para poder realizar modificaciones en formulaciones o predicciones sobre estabilidad. Como veis, emplea una escala de color para evaluar la inestabilidad que por otro lado nuestro ojo no percibe hasta estar en el peor de los casos. Con el TSI tendremos un parámetro objetivo y automático para la evaluación de la estabilidad. Tiene en cuenta todos los procesos de desestabilización que ocurren en la muestra y no precisa de información previa para calcularlo, ya que se basa en la acumulación de los escaneos a los que se ha sometido cada muestra. Con este factor podremos realizar cálculos de la cinética y de la desestabilización y comparar entre formulaciones distintas para un mismo producto o entre nuevos lotes con lotes ya validados. En la gráfica podéis ver 4 formulaciones diferentes para un mismo producto. Las muestras A y C muestran un comportamiento similar y estable. La muestra B podría considerarse una alternativa aceptable y, sin embargo, tiende a desestabilizarse de forma más rápida que las dos anteriores. Por último, vemos cómo la muestra D tiene un comportamiento muy inestable desde el inicio y continúa con esa tendencia a lo largo del tiempo, por lo que dicha formulación podría descartarse de forma eficaz incluso antes de ser visualizada por nuestro ojo. En poco tiempo el equipo es capaz de discriminar entre las distintas muestras y establecer la formulación más adecuada. Estos datos se pueden visualizar en forma de gráficas como acabamos de ver o mediante los histogramas que os estoy enseñando ahora a diferentes tiempos. En este ejemplo vemos el cambio de inestabilidad en los 30 primeros minutos de ensayo frente a las 4 primeras horas.
Ya en los inicios el equipo es capaz de establecer cuál de las muestras es más inestable. A pesar de que en esos primeros minutos la formulación se considere estable, ya podemos observar la tendencia de la muestra D a la inestabilidad y por tanto podríamos descartarla en una etapa temprana de nuestro proceso. Aquí llegamos al final de la presentación. Esto es todo lo que queríamos compartir hoy con vosotros y esperamos que os haya resultado interesante. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Como os ha comentado mi compañera Estefanía, se gestionan por el chat, así que esperamos vuestras dudas y muchísimas gracias por atendernos. Nos vemos ahora.